Devocional día 2 de abril. Muy buenos días, sea este el día que el Señor diseñó para que tu dolor sea sanado, que lo que hoy estés sintiendo sea traído delante del altar de oración, que mientras escuchas una palabra para el Espíritu con Jenny Joya, esta mañana aquel sentimiento de dolor sea comparado frente a lo que he traído, un sentimiento que bíblicamente tuvo un hombre como David, el cual terminó siendo el elegido por Dios para cumplir grandes propósitos a través de la historia del ser humano. Pero se nos olvida muchas veces que primero necesitamos pasar por valles de dolor para ser tratados por Dios en nuestro carácter, para ser restaurados por su presencia en nuestras vidas. He concluido que el dolor es necesario para luego ver la manifestación de la gloria de Dios a nuestra vida. Hoy he llamado el devocional cuando el dolor quiere apagar tu propósito. Como personaje bíblico tendremos a David y hay varios versículos bíblicos donde encontramos la historia de este hombre. Los dolores de David en la Biblia fueron varios. Vivió el rechazo familiar basado en Primera de Samuel capítulo 16, cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey. El padre de David ni siquiera lo presentó. Lo dejaron cuidando ovejas como si no contara como hijo. Y este gesto, esta acción, está revelando una acción de rechazo, de ser un ser invisible, de ser un ser falto de afirmación. Y sé que muchos de los que escuchan el devocional, muchos cargan este mismo dolor hoy. También David vivió la persecución injusta, visto en el primer libro de Samuel, capítulo 18 al 24. El rey Saúl lo persiguió para matarlo y sin causa alguna. David pasó de ser celebrado a ser perseguido. Porque qué dolor representó en estos capítulos. Representó la injusticia, la traición de la autoridad y el estar viviendo con un miedo constante. David también sintió traición y soledad. Y esto en el Salmo 55, donde David expresa que no fue un enemigo quien lo hirió, sino alguien que estaba cercano. Y ahí se levanta un dolor de traición emocional, un dolor de desilusión, un dolor de decepción, de pérdida de confianza. Pero David también vivió pérdidas y crisis en Siclab. En Primera de Samuel capítulo 30, allí a David le quemaron la ciudad, se llevaron a su familia y sus propios hombres querían apedrearlo. Fue un momento de colapso total. El dolor de perder, de sentirse abandonado, de tener una presión externa, de hacerlo sentir culpable. Pero David también tuvo consecuencias de sus propios errores. En 2 de Samuel, capítulos del 12 al 18, allí usted podrá conocer que David, después de su pecado, vivió la muerte de su hijo, el conflicto familiar que se levantó y la traición de su hijo Absalón. Entonces aquí el dolor podría catalogarse como diferente, porque el dolor que se levanta en este varón también se levanta por sus propias decisiones, por su culpa, por las consecuencias que tuvo que asumir de malas decisiones, por la vergüenza, por la ruptura familiar. Entonces, David no solo sufrió por lo que otros le hicieron, también sufrió por decisiones propias. Y para que haya sanidad interior hoy en usted, es necesario que reconozca que hay heridas que te hicieron, pero hay heridas también que tú mismo las abriste.
Entonces vamos a mirar la palabra que hoy nos respalda en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Dice la palabra: en el día malo, busca al Señor y pasarás de la angustia a la fortaleza. Aquí se narra un momento crítico donde David, angustiado porque sus hombres querían apedrearlo tras perder a sus familias en Siclag, lo que hizo fue buscar la fortaleza en Dios. Y en medio de una pérdida total, de una desolación, David no se rindió, sino que encontró ánimo y dirección en Dios. Allí fue donde logró finalmente recuperar todo lo perdido. Hay puntos muy claves que se destacan a través de todo lo que anteriormente les describí. Y es que se levanta la angustia. David estaba en gran peligro y sentía una angustia extrema porque su ejército estaba amargado, su ejército buscaba apedrearlo, pero también debía tomar una decisión en medio de la angustia, y era que en lugar de sucumbir al miedo o a la desesperación, lo que hizo David fue entrar en un momento de reflexión y buscar el refugio en Dios. Este es un gran ejemplo para nosotros. ¿Dónde te refugias tú en medio del dolor, en medio de la angustia? ¿A dónde vas? Pero también nos deja ver en este versículo bíblico la fortaleza. La frase más central aquí es: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí es donde destaca la fe en medio de la crisis y la dependencia divina para poder continuar. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Qué haces en medio del dolor cuando tú pierdes tus propias fuerzas? Pero también nos deja ver este versículo bíblico un desenlace. Y esa acción de fe fue lo que lo llevó a obtener la victoria final, a recuperar todo lo que los amalecitas le habían robado. Por eso este versículo bíblico debemos utilizarlo para saber cómo debemos manejar la crisis, el dolor emocional, la depresión, encontrando fortaleza espiritual. La fortaleza se inicia cuando le permitimos al Señor actúe desde nuestro interior. La fortaleza no la encontramos de manera externa, porque cuando nosotros reconocemos que en medio de la debilidad hemos agotado nuestras fuerzas, serán sus fuerzas las que se levantarán en nosotros, las que nos pongan de pie, la que nos levante para resplandecer, la que nos muestre un panorama más claro de lo que hoy usted debe hacer. Entonces, el contexto de este devocional hoy está basado en que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue un hombre profundamente herido. Herido porque fue rechazado por su familia, herido porque fue perseguido injustamente por Saúl, fue traicionado, todo lo perdió en Siclag. Y hubo un momento donde el dolor fue tan fuerte que incluso su propia gente, su propia tropa, hablaba de apedrearlo. Entonces, ¿cuál es la emoción que está en juego aquí? El dolor. ¿Y cuántos de ustedes han sentido dolor por algún motivo? El dolor de David no era un dolor superficial. El dolor de David provenía del abandono, provenía de la traición, provenía de un cansancio emocional, provenía de sentir una profunda tristeza. Por eso su conflicto interno lo llevó a tener que preguntarse. Y David tenía que decidir: ¿me hundo en lo que siento o me levanto en lo que Dios dijo para mí? Dios, en medio del dolor, a ti te ha regalado palabra, te ha regalado promesas. Y si miramos el Salmo 13 lo revela. David dice la palabra: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Es una plegaria pidiendo ayuda en la aflicción.
¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mírame, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cuántos de nosotros en medio del dolor recordamos a dónde ir? Si no es a los pies del Señor, a esa cruz donde fue crucificado por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, por nuestros pecados. Miren, esto es clave para el ser humano reconocer a dónde ir cuando necesitamos ser rescatados del dolor. Y dice la palabra en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor? Deje que el dolor sea sanado por él, así como lo hizo David. Porque David sí sintió dolor, pero tomó una decisión, no se quedó a vivir en el dolor. Eso es lo que usted hoy debe tomar en cuenta. La palabra que he escogido de 1 Samuel 36 es la que dice, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Nadie lo animó, nadie lo sostuvo, nadie lo entendió. Él decidió levantarse en Dios, así estuviese roto por dentro. Y eso es lo que hoy el devocional quiere enseñarle. No se quede en la consecuencia, quédese en la decisión de venir delante del Señor. David no perdió su propósito, recuperó todo lo que había perdido. ¿Por qué? Porque el dolor no lo gobernó. Él decidió que ese dolor fuera procesado en la presencia de Dios. Así que el dolor no es el problema. El problema es cuando tú dejas que el dolor te define, cuando tú dejas que el dolor te paralice, cuando tú dejas que el dolor te aleje de Dios. Muchos no pierden el llamado por el pecado, lo pierden por tener heridas no sanadas dentro de su alma. Así que pregúntate hoy, ¿hay un dolor que no es sanado? ¿Estoy funcionando el día a día estando herido por dentro? ¿Me cuesta confiar otra vez? ¿Estoy emocionalmente tan agotado? Donde hay un dolor no procesado, hay una puerta abierta. Así que hoy oremos, digámosle al Señor que hoy reconocemos que hay dolor dentro nuestro, un dolor que hemos callado, un dolor que hemos escondido, un dolor que aún no hemos sabido cómo sanar. Hoy no huyo, Señor, hoy lo traigo delante de tu presencia y te pido, Señor, que sanes mi corazón, que sanes mis recuerdos, que sanes lo que me marcó. No quiero que el dolor apague mi propósito. Hoy he decidido levantarme ante ti, en ti y para ti, como lo hizo David. En el nombre poderoso de Jesús. Declare, dígale al enemigo, mi dolor no define mi destino, no me voy a quedar en la herida, me levantaré en Dios y recuperaré lo que perdí y caminaré en el propósito que Dios ha diseñado para mí. Te recomiendo, escribe en un papel todo aquello que te ha dolido profundamente, preséntalo en oración y declara que no te vas a quedar sumergida en él. No olvide compartir este devocional. Ayude a que muchos logren sanar sus heridas. Bendiciones.